Bienvenido al capítulo 4 de Primera de Reyes, el libro que nos relata el comportamiento de los reyes de Israel. En este libro vamos a ver cómo los reyes de Israel, algunos hacían cosas conforme a la voluntad de Dios, otros cometían errores, otros eran rebeldes, y vamos a ver cuáles eran las consecuencias de no caminar conforme a la palabra de Dios, porque hubieron reyes que desobedecieron a la palabra de Dios y pues vinieron terribles consecuencias. Pero en este tiempo estamos viendo en este capítulo 4 el reinado de Salomón, el hijo de David, que Salomón había ya empezado a reinar y Dios le preguntó: ¿qué quieres que te dé? Y Salomón no le pidió riquezas ni fama, no le pidió cosas para él, sino que le pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Salomón estaba en ese tiempo enfocado en Dios, en el pueblo de Dios, en hacer las cosas como al Señor le agradaba. No estaba enfocado en sí mismo. Y eso hablábamos en el anterior capítulo, que muchas veces cuando nosotros hacemos oraciones, cuando nos acercamos al Señor, hacemos peticiones enfocados en nosotros mismos, cuando en realidad debemos estar primero anhelando glorificar a Dios, ¿sí? Hacer la voluntad de Dios, hacer lo que a Dios le agrada, que esté nuestra oración enfocada en el Señor, no en nosotros mismos. Ya la palabra nos dice que aquellos que tienen al Espíritu Santo, el Espíritu Santo les guía a pedir como conviene, para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Pues bien, el Señor le dio a Salomón una gran sabiduría. Realmente Salomón fue un hombre muy sabio, y hemos visto un ejemplo en el capítulo 3 cuando vinieron dos mujeres con un conflicto, con un problema muy grande, porque una de ellas se había echado accidentalmente sobre su hijo y lo mató. Y entonces intercambió los hijos. El hijo muerto la dio a la mujer, a la madre del hijo que todavía estaba vivo mientras ella dormía, y ella pues arrebató al hijo vivo, y era el gran conflicto de cuál de las dos es el hijo vivo. Pues si quiere ver ese desenlace, pues está en los últimos 4 o 5 capítulos del capítulo 3. En los últimos 4 o 5 versículos del capítulo 3 de Primero de Reyes. Pues bien, vamos ahora a empezar con el capítulo 4. Y nos dice así la palabra: reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. ¿Por qué dice sobre todo Israel? Porque esto es importante, porque después del reino de Salomón, la nación, el pueblo de Dios, si se quiere, se dividió en dos. El pueblo de Judá en la parte sur y el reino de Israel en la parte norte. Pero ahora está haciendo énfasis la palabra que Salomón reinaba sobre toda la nación, sobre todo Israel. Y empieza a pues mencionar a aquellas personas que Salomón puso como jefes. Y dice: estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Elihoref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios; Josafat, hijo de Ahilud, era canciller; Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército. ¿Sí? Recordemos que pues ya no estaba Joab. Joab fue muerto, y en su lugar estaba Benaía, hijo de Joiada, como el comandante del ejército de todo Israel. Y dice: Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores. Azarías, que era el hijo de Natán, estaba sobre los gobernadores, porque habían gobernadores que más adelante va a mencionar.
Dice, Zabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey. Este Zabud era consejero de Salomón, era el principal servidor de Salomón, que también era hijo de Natán. Y dice, Ahisar era mayordomo, Adoniram, hijo de Abda, era sobre el tributo, ¿sí? El que cobraba los impuestos, el que administraba los impuestos. Dice, tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Bueno, sucede lo siguiente. Ya que la nación de Israel era tan extensa, era tan grande, entonces Salomón designó, ¿sí?, 12 gobernadores en diferentes regiones del país. Y claro, y cada uno de los gobernadores tenía que abastecer de alimentos al rey una vez al mes. A cada uno le tocaba un mes. Y esa era la disposición. Así que todos los gobernadores no era simplemente que estaban ahí por recibir ganancias, sino que ellos mismos servían al rey, servían al palacio, servían a toda la gente que estaba con el rey Salomón. Y bueno, ¿quiénes eran estos 12 gobernadores? Dice, estos son los nombres de ellos. El hijo de Hur en el monte de Efraín. El hijo de Decar en Macás. En Saalbim, en Bet-Semes, en Elón y en Bet-Hanán. Está mencionando los lugares donde gobernaban estas personas. Dice, el hijo de Gesed en Arubot, él gobernaba en esa región, y dice que este tenía también a Soco y a toda la tierra de Jefer. El hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor, este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón. Sí, eran personas muy cercanas al rey, ¿no? Este Abinadab pues se había casado con una de las hijas de Salomón que se llamaba Tafat. Y bueno, Baana, hijo de Ahilut, él gobernaba en Taanac y en Megiddo, en toda Bet-Sean, que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Sean hasta Abel Mejola, hasta el otro lado de Jocmeam. Bueno, está mencionando pues diferentes regiones, ¿no?, donde gobernaban estos 12 varones. Dice que el hijo de Heber gobernaba en Ramot de Galaad. Este también tenía las ciudades de Yair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argob, que estaba en Basán, 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Ahinadab, hijo de Idó, en Mahanaim. Ahimaas en Neftalí. Este Ahimaas tomó también por mujer a Basemat, que también era otra de las hijas de Salomón. Y Baana, hijo de Husai, gobernaba en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar. Simei, hijo de Ela, gobernaba en Benjamín. Heber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Sejón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo y bebiendo y alegrándose. Bueno, aquí podemos mencionar que todo nos indica que el escritor, el que escribió el libro de Reyes, pues lo escribió después de que ya hubo la división del reino, ¿sí?, cuando ya se había dividido en dos la tierra de Israel. Por eso hace referencia varias veces respecto a Judá e Israel. Judá como la parte sur e Israel como la parte norte. Y dice que en ese tiempo eran muy numerosos los israelitas. Todo el pueblo de Dios eran como la arena que está junto al mar. Y vivían tranquilamente. En el tiempo del reinado de Salomón, todos vivían pues en paz. Dice, comiendo, bebiendo, alegrándose. Pero ahí surge la pregunta:
¿Será que el pueblo estaba buscando a Dios? ¿O será que se estaban olvidando de Dios? A veces cuando todo está bien, la tendencia del ser humano es olvidarse de Dios. Lamentablemente. Por eso muchas veces tiene que haber aflicciones, tiene que haber conflictos y para no olvidarnos de Dios. Si nosotros aprendiéramos a ser agradecidos con el Señor, a entregarnos a Él, a vivir para Él, las cosas serían muy, muy distintas. Pero a veces el Señor permite que venga a nuestra vida disciplina. Disciplina. Es como un papá que tiene su hijo. Ese hijo se olvida de hacer los deberes. Pues el papá tiene que corregir a su hijo, tiene que darle disciplina. De otro modo, ¿qué va a ser del futuro del hijo, verdad? Pues de esa forma también nuestro Padre Celestial está velando por nosotros, porque Él quiere que nosotros tengamos un futuro de vida eterna. Pero si nos olvidamos del Señor, no habrá futuro de vida eterna. Pues bien, continúa el verso 21 diciendo que Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Es decir, él estaba sobre todos aquellos gobernantes, sobre todas las regiones que estaban en la nación de Israel, desde el río Éufrates, es decir, que está en el norte, hasta la tierra de los filisteos. La tierra de los filisteos está en el sur, muy cerca con Egipto, y dice que todos traían pues presentes, servían a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina y 60 coros de harina. Bueno, estas medidas son las medidas de aquellos tiempos. Estaríamos hablando como que 6.600 kilos de harina fina y aproximadamente 13.000 kilos de harina gruesa. Y dice que también traían 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, sin contar los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. De esos no había cuenta. Dice, porque Salomón señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Este versículo es particularmente reconfortante, ¿no? Porque en ese tiempo, pues en el tiempo del reinado de Salomón, todos vivían seguros, todos tenían sus terrenos donde sembraban sus alimentos. Dice, cada uno vivía debajo de su parra y debajo de su higuera, es decir, es una forma de decir que el sol no los fatigaba, estaban cubiertos, todos estaban en paz, en tranquilidad, con seguridad. Y dice, además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes, y estos gobernadores mantenían al rey Salomón. Aquellos 12 gobernadores de los que hemos mencionado hace un momento, ellos mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes,
y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Realmente Dios es el que da sabiduría, Él es el que da entendimiento. Y es algo que también por lo cual nosotros tenemos que rogar al Señor. Señor, dame sabiduría para que entienda tu palabra. Revélame los misterios de tu reino, porque no cualquier hombre puede entender los misterios de Dios, están ocultos. Pero el Señor, nuestro Creador, es quien puede darnos el entendimiento para poder discernir qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y bueno, y Dios le había dado a Salomón sabiduría, le dio prudencia y tenía, dice, una forma de expresarlo y dice anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Tenía un gran corazón. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Y aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Gemán, Calcol y Darda, hijos de Mahol. Tal parece, estos varones eran hombres muy sabios en aquellas regiones. Pero Salomón era todavía mucho más sabio que ellos. Y Salomón fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, imagínense, 3000 proverbios, y sus cantares, es decir, sus canciones, porque él componía también canciones, fueron 1005 canciones o cantares. Muchos de los cantares también tenemos aquí en la palabra, en la Biblia, en el libro de Cantar de los Cantares, que en realidad son canciones. Dice el verso 33 que Salomón también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Mire, el Señor le había dado tanto entendimiento a Salomón que de pronto él podía saber lo que había, esos misterios de la naturaleza. Podía entender cómo es que los animales se comportaban de cierta forma y por qué lo hacían. También podía entender respecto a los árboles, a las hierbas. De pronto sabía tal planta era medicinal y por qué era medicinal, qué causaba en el ser humano. Bueno, el Señor le había dado un entendimiento fuera de lo común. Y dice el verso 34 que para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Pues claro, si Salomón conocía tanto de la naturaleza, de las plantas, de los animales, seguramente todos venían a saber qué era bueno, ¿no?, para el ser humano, qué plantas nos hace bien, qué propiedades tienen los animales o cómo se puede sembrar mejor, cómo se puede criar mejor a los animales, etc. Bueno, hay tantas cosas que seguramente Salomón entendía que todos los demás no entendían. Realmente la sabiduría que Dios le dio fue bastante grande, bastante especial. Muy bien, y en realidad es ahí donde termina el capítulo 4 del primer libro de Reyes. Y aprendamos acá que la sabiduría y el entendimiento vienen del Señor. Si queremos tener una verdadera sabiduría, tenemos que ser reverentes al Señor. Siempre en obediencia, sumisos a su voluntad, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Muy bien. Hasta aquí entonces este capítulo 4 del primer libro de Reyes. No me despido sin antes mandar bendiciones, saludos a Sharon Miranda, a Carlitos González, a cada uno de nuestros hermanos. Como siempre, espero encontrarlos en el próximo capítulo. Una gran bendición para cada uno de ustedes y que la paz del Señor
llene sus hogares.